Aldi, vos, por lo menos que sos charlatana, decís algo. No, profe, nos da miedo. ¿Te da miedo? ¿Por qué? Porque sí. No, igual yo más o menos entendí. ¿Entendiste? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Profe. Entonces, ustedes obviamente miran esta y dirán, che, pero miren esta, por esa zona pasaría, claro, pasaría mejor, porque vienen así, más o menos esta zona coincide, después esta curva no está pronunciada acá, vienen por acá, entonces estimaría mejor esta. Sí, estimaría mejor esta, pero estas quedarían más lejos de la curva. No hay una fórmula sencilla. Estas son las tres más importantes propuestas en la bibliografía, ¿sí? Para estimar en función de la diferencia de electronegatividad de los átomos enlazados el porcentaje de carácter iónico. Pero bueno, vuelvo a insistirle, son diferentes. Para dos, en estas dos curvas, esta vuelve a ser la de Paul, esta es la del colorcito, es de color distinto, pero es la que está dibujada en el gráfico siguiente, que vimos recién, ¿sí? Esa es, ¿ven? Bueno, esa es esta. Estas otras estiman más o menos lo mismo para diferencias de electronegatividades bajas y más o menos lo mismo en esta zona, de valores bastante altos, de diferencias de electronegatividades, pero se apartan mucho en toda esta zona. De todas estas, la que más se acerca a los valores experimentales es la más difícil, digamos. Es la función exponencial esa que está indicada, bueno, que es la de Pauli. Es la que mejor se acerca. Y a pesar de que es la que mejor se acerca, hay diferencias notables con algunos casos, o en algunos casos. ¿Está? No puedo hacer todo con fórmulas sencillas. Yo les quería mostrar que hay digamos, tablas. Esta tabla la he hecho yo, pero hay distintas fórmulas, y esto es para mostrarles que hay diferencia de predicción de cuál va a ser el porcentaje de carácter iónico. En general, ustedes van a ver en la bibliografía que algunos dicen, mire, si la diferencia de electronegatividad es del orden de 2, ¿sí?, o menor, el enlace es covalente. Si es de 2 o más, es iónico. ¿Por qué? Vuelvo a insistir. Porque se estima que un enlace es covalente si el porcentaje de carácter iónico es menor del 50%. Entonces, de acá para abajo, yo tendría valores todos menores del 50%, ¿sí? Esos serían enlaces covalentes. Polares, es cierto, polares, porque los electrones no están igualmente distribuidos, ¿sí? Porque hay un átomo que es mucho más electronegativo que otro, más cerca de esta zona, y donde las diferencias de electronegatividades son pequeñas, que es más dentro de esta zona donde el porcentaje de carácter iónico es chiquito. Si el porcentaje de carácter iónico es chiquitito, quiere decir que el porcentaje de carácter covalente es muy alto. Sería la diferencia con el 100. Entonces, yo digo, bueno, todas las sustancias que están por acá, todos los enlaces químicos, perdón, no sustancias, que están por acá, digamos que son covalentes. Estos serán covalentes puros, donde la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos unidos vale 0. Pero a medida que yo me voy corriendo hacia la derecha, ¿qué pasa? Que la diferencia de electronegatividad va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y el porcentaje de carácter iónico, en consecuencia, también va creciendo, ¿sí? Bueno, más o menos cuando llegamos a un valor de 2, yo estoy para estas dos fórmulas alrededor del 50%, ligeramente por debajo, y para esta ya estoy arriba. Para esta estoy debajo, por más o menos el 50% acá. ¿Sí? ¿Y cuánto es ahí? Más o menos. Ahí, ¿cuánto sería? Este es 1,8. 1,6.
Bueno, 1,6 sería ese justo. Y un poquito más corrido para acá sería, pongámosle, 1,65, qué sé yo. ¿Sí? Bueno. Cuando ustedes van a ver, en algunos libros dice más o menos que el rango es de 1,8 a 2. Eso, ¿por qué en uno dice 1,8 a 2, otro dice de 1,9 a 2,2? ¿Por qué? Porque están usando para hacer la estimación, es una estimación. ¿Sí? Están usando fórmulas diferentes. Y por eso les dan valores diferentes. Esto es un intento de representar los datos experimentales. Pero primero, no están medidos todas las diferencias. O sea, la electronegatividad de la tabla sí está completa, pero no se han medido todos los posibles enlaces carbono-cloro, porque en distintas moléculas van a dar valores diferentes. Entonces, tengo un sinnúmero de datos. Y yo he tratado de compilarlos, de resumirlos en una formulita como es, que son relativamente sencillas, ¿sí? Y que me permiten hacer un cálculo sin tener que medir. No sé si he logrado algo, pero bueno. Entonces, en este cuadro está resumido lo que pasa con los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes, si todos los enlaces covalentes de ahí en una molécula son no polares, la molécula seguro que es no polar. ¿Está? Si yo tengo dentro de la molécula enlaces polares, pero hay uno solo que es polar, la molécula también va a ser polar. Pero si hay dos o más enlaces polares, puede ser que la molécula sea no polar, pero no lo puedo decir de antemano. Tengo que conocer la geometría de la molécula, cómo están dispuestos los átomos en la molécula. ¿Sí? Yo creo que se van a dar cuenta enseguida. Si yo todos los enlaces en una molécula son no polares, la molécula seguro que es no polar. Pero si tengo enlaces polares en la molécula, y tengo uno solo que es polar, los otros son no polares, la molécula va a ser polar. ¿Sí? Pero si tengo varios polares, la molécula puede ser polar o puede ser no polar. Por ejemplo, el ejemplo típico que usamos nosotros es el agua. El agua disuelve bien a los compuestos iónicos, por lo tanto es una molécula ¿cómo? Polar. Y bastante polar. ¿Sí? El agua. Tiene dos enlaces polares. Estaría acá. El dióxido de carbono también es una molécula que tiene dos enlaces polares. ¿Sí? Y sin embargo, la molécula es no polar. El agua tiene dos enlaces polares y es polar. El dióxido de carbono tiene dos enlaces polares y es no polar. ¿Por qué? Porque las geometrías de la molécula son diferentes. Vamos a ver qué es lo que es, pero no me acuerdo acá. Bueno, a ver, estimemos esto, después les explico lo que estábamos hablando recién. ¿Hay algún caso donde ahí el oxígeno? La B. La B, profe. La B. ¿No es cierto? La B porque es el único caso donde yo tengo dos átomos iguales unidos, por lo tanto la diferencia de electronegatividad va a valer 0 y por ende el momento dipolar va a ser igual a 0.
A ver, Sí, pero más opiniones. Yo estoy haciendo un La dibujito. ¿Cómo? Todas, profe. ¿Cómo? Serían todas menos la C para mí. Porque la C, o sea, es el mismo átomo. Bueno, cuando te ¿Se dice puede cuál eso? de bueno, ¿cuál de las Super siguientes? múltiple respuesta. ¿Cuál de las siguientes? O podría ser todas. ¿Sí? el ácido fluorídrico. Acá dice, ¿cuál de las siguientes tiene un momento dipolar mayor que cero? ¿Cómo podrían...? A ver, ¿hay alguna que tenga un momento dipolar igual a cero? Y la C. La C. La D, creo. Yo. Bueno, la D yo no lo afirmaría porque como no sé cuál es la forma de la molécula, no podría decirlo. Si esa molécula es angular, que lo es, va a ser polar, pero si fuese no angular, o sea, lineal la molécula, esa molécula sería no polar. Entonces, esa no lo puedo decir. El dióxido de carbono... Y en la 4 es... Creo que como que se cancelan. Porque tiene... O sea, está el carbono en medio y alrededor va a tener los 4 cloros. Y la B sí es lineal. ¿Cómo sabes que es lineal? Porque yo lo he visto en la escuela y en las olimpiadas de química también lo vi eso. Porque se dispone así. O sea, va a la hora de... Vaya, veo que me equivoqué. Pero yo creo que es lineal. ¿Quién está hablando? Porque el carbono está en medio y a los costados están los oxígenos. Bueno, o sea que así en principio, está difícil de decirlo esto, ¿no es cierto? Porque si no sabemos un poco más de la estructura de cada molécula, por ejemplo, esta molécula tiene la forma de un tetraedro regular. Tetraedro tiene cuántas, qué sé yo, lados, caras, ángulos. ¿Cuatro qué? Tetraedro. ¿Cómo? 4 caras. Bueno, si es regular, las 4 caras son iguales. ¿Sí? Tiene el átomo de carbono en el centro y los 4 átomos de cloro distribuidos en los vértices de ese tetraedro regular, que son 4. Bueno, esa molécula tiene esa disposición de los átomos que hace que, bueno, ya se dieron cuenta cuál es porque corrí el mouse. Bueno, que esa molécula sea no polar. ¿Por qué? Porque tiene 4 uniones polares, porque todos los no, son todos polares, porque el cloro es más electronegativo que el carbono. Pero cuando yo sumo, me encuentro que todos esos momentos dipolares se cancelan entre sí, para llegar a darme un valor de 0. ¿Sí? El dióxido de carbono lo dejamos porque ya lo vemos enseguidita. Acá la diferencia de electronegatividades en la C vale 0. A ver, como yo sé que esta, en este caso, son 2 átomos de nitrógeno, los 2 son iguales, los 2 tienen la misma electronegatividad, por lo tanto la diferencia de electronegatividad va a valer 0 y cualquiera de las fórmulas más la práctica me indica que en este caso la molécula es no polar. Esta yo la puedo desechar y esta también la puedo desechar, porque ya no son todas. Me quedaría esta o esta. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es? Esta dijimos que no es, pero hay que saber algo, que es la estructura del tetracloruro de carbono. ¿Sí? Esta la vamos a ver ahora
Y evidentemente esta, si es polar, es porque se parece, la estructura se parece mucho a la estructura del agua, que también la vamos a ver ahora, ¿sí? Y eso hace que la molécula sea polar. O sea que tenga un momento dipolar mayor que cero. Bueno, a ver, la molécula, ¿no? La molécula. Porque yo, cada enlace puede tener un momento dipolar. El tema es como que el momento dipolar es una magnitud vectorial, es un vector. Que ya lo vamos a ver también, los dibujitos. Entonces, cuando yo sumo dos vectores, a ver, si yo tengo dos vectores que tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido, yo los sumo. Por ejemplo, que uno sea 2 no sé qué, y el otro 2 no sé qué, el resultado va a dar 4. ¿Sí? Pero si los dos vectores esos tienen igual dirección, igual módulo, pero sentidos opuestos, la suma de esos dos vectores, ¿cuánto va a dar? 0. Y después están todos los casos intermedios donde forman un cierto ángulo entre esos dos vectores, no de 0 o 180, sino otro ángulo cualquiera, donde va a dar resultados diferentes. ¿Está? Bueno, de todas estas yo podría de antemano decir, esta no es seguro, y si esta no es, esta tampoco es. Me quedan estas tres. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito ahora. ¿Estamos? A ver qué hay acá. No. Bueno, a ver. Y dale, ¿quién es el que está haciendo los dibujitos ahí? A ver. Eso sería más o menos una molécula de agua. ¿Sí? Así era la fórmula del agua, ¿cómo era? H2O, como dicen por ahí, ¿sí? Ah, bueno. H2O. ¿Sí? Bueno, la molécula de agua es polar. ¿Cómo sé que es polar? Porque lo he medido. ¿Sí? Por ende, acá, yo sé que tengo dos enlaces polares, porque tengo dos enlaces oxígeno-hidrógeno. Y el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, ya lo dibujo para que lo vean, tengo dos enlaces polares, hidrógeno, oxígeno. ¿Estamos? A ver, ¿por dónde está? Ahí. Bueno, el momento dipolar de cada enlace, ahí tenemos dos, se representan de esa forma, con una flecha, un vector, digamos, pero en este extremo se pone como una crucecita. ¿Por qué? Porque esta es la zona de este enlace, la zona positiva es esta. ¿Por qué? La del hidrógeno es la zona positiva. Yo estaba marcando ahí en esta zona. ¿Por qué? Oye, el oxígeno es más electronegativo. Claro, entonces el par de electrones que comparte con el oxígeno, el hidrógeno, se lo lleva más el oxígeno hacia su lugar. Entonces queda un exceso de cargas negativas sobre el átomo de hidrógeno y un defecto de cargas negativas sobre el hidrógeno. Y acá me pasa exactamente lo mismo. ¿Estamos? Bueno. Si yo sumo esos dos vectores, ¿se acuerdan cómo se suman dos vectores, por lo menos geométricamente? Usando la regla del paralelogramo. ¿Se acuerdan de eso? O sea, en este caso, yo podría más o menos
más o menos hacer una cosa como esa. Bueno, este vectorcito que está acá, digamos, lo deslicé hacia allá. Y este que está acá, lo corro para allá. Entonces los hago coincidir en el origen, ¿sí? Y tengo que sumar este vector con este vector. Y eso lo hago mediante la regla del paralelogramo. ¿Sí? Puede ser analíticamente, sí, pero bueno, la fórmula más fácil, si tengo dos, la forma más fácil es esta. Yo, por el extremo de este vector, yo tengo que sumar este con este. Ya no es tan fácil como sumar 1 más 1, ¿por qué? Porque no tienen la misma dirección. Entonces, por el extremo de este vector, trazo una paralela a este. No sé si son muy paralelas, pero es lo que me salió, ¿sí? Esto tendría que ser paralela a este. Y por el extremo este, tengo que pasar una paralela a este. Sería esa línea de trazo que está ahí. Ahí se corta en un punto, bueno, uno el origen de los dos vectores con ese punto, y ese es el momento dipolar resultante. Es la resultante de la suma de estos dos dipolos. La molécula de agua, obviamente, es una molécula polar, y su momento dipolar es este que está acá. ¿Estamos? Es más, como ese momento dipolar ya está medido experimentalmente, ¿sí? Y yo sé qué valor tiene, y sé cuánto vale esto, y cuánto vale esto, ¿sí? Yo puedo saber cuál es el ángulo este. ¿Está? O sea que con ese ángulo yo puedo saber cuánto vale este angulito que está acá. O sea, eso está perfectamente determinado. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo antes que se corte. Cuando se corte hacemos 5 minutos, ¿ah? Bueno. Antes que me olvide, porque después se corta y se corta. Entonces empiezan a llegar mensajes diciendo, profe, ¿qué pasó? No pueden decirlo así fuerte porque no pueden, pero... Bueno, acá vamos a hacer una cosa. Vamos a agregar... Estoy haciendo el caso del dióxido de carbono. Al igual que el agua, el dióxido de carbono tiene dos enlaces polares covalentes. ¿Por qué? Porque tiene dos enlaces donde hay uniones de dos átomos, carbono-oxígeno, en ambos casos, que sería esto. Bueno, a ver, yo acá le agregué algo, ¿se dan cuenta? ¿Qué le agregué? La densidad de las cargas. Bueno, eso significa que sobre el átomo de hidrógeno, me quedó un delta positivo de cargas, y sobre este también. Y el delta negativo está sobre el oxígeno, porque el oxígeno es más electronegativo que los hidrógenos, por lo tanto trae los electrones que comparte con este hidrógeno y con este más hacia su lugar. Entonces le queda un exceso de cargas negativas, mientras que acá queda una falta, un defecto de cargas negativas acá, y por lo tanto tiene una carga positiva. Bueno, acá vamos al dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene dos enlaces covalentes polares, como acá, dos enlaces covalentes polares, pero si yo mido, veo que el dióxido de carbono, ¿sí?, tiene un momento dipolar cero, digamos cero. Entonces la única forma de explicar que esto, el momento dipolar, sea cero, es que los dos vectores estos sean de igual módulo, que lo son, porque son los enlaces carbono-oxígeno, son iguales, ¿sí?, pero que tengan sentidos opuestos. O sea que esta molécula de dióxido de carbono es lineal, pero esta es angular. Esta molécula es polar
esta molécula es no polar. Ambas tienen dos enlaces covalentes polares, pero esta, vuelvo a insistir, es polar y esta es no polar. ¿Por qué esta es polar y esta no polar? Bueno, por la forma, la geometría que tiene la molécula. ¿Eso quedó más o menos? Sí. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué más? Digan ustedes. Profe, ¿puede explicar por qué la hizo lineal de vuelta? Que no lo entendí. ¿Por qué hice esta lineal? Claro, o sea, ¿por qué es lineal? Porque los datos experimentales, después vas a ver cómo podés explicar en química inorgánica qué es lo que está pasando, por qué es lineal. Pero esto se ha medido, ¿sí? El momento dipolar del dióxido de carbono y te da 0, o prácticamente 0. Eso no te deja otra opción que decir que esta molécula es lineal. Y a las pruebas me remito, dirían, ¿sí? Porque yo, los datos experimentales, yo podría suponer que esta molécula tiene una forma como esta, y sí, podría. Pero después voy y mido y me doy cuenta que no puede ser angular, porque si fuese angular, esta molécula tendría un momento dipolar resultante. Pero resulta que no lo tiene. Experimentalmente veo que no lo tiene. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula no puede ser angular, tiene que ser una molécula lineal, que es la única forma en que el momento dipolar de ella valga 0, o muy cerca de 0. ¿Sí? Bien, o sea, yo lo gracias. que hago es contrastar la teoría con la práctica. O sea, a ver, en las ciencias, ya que estamos, ¿cuánto nos queda? 1 minuto 47, dice, ¿sí? En las ciencias experimentales, por ejemplo, la física, la química, la biología, ¿no? La fisiología, etc. A diferencia de las ciencias formales, como la lógica o la matemática, los dos grupos trabajan de maneras diferentes. En matemática puedo hacer lo que se me antoje, ¿sí? Siempre y cuando eso que se me antoja sea coherente con lo que he venido haciendo hasta ese momento. Se me puede ocurrir una idea, desarrollarla, mientras sea coherente con lo que ya tengo desarrollado, lo hago. No tengo ningún problema, porque esas ciencias, como la matemática, la inventó el hombre. ¿Sí? En las ciencias experimentales lo que estamos tratando es de entender cómo funciona la naturaleza, ¿sí? O cómo es la naturaleza, o al menos, si no nos podemos darle una expresión, tratamos de describir el comportamiento. Entonces yo ya no puedo hacer lo que se me antoje, ya puedo hacer algo que sea coherente con lo que hice antes, pero aparte necesito que haya una validación experimental. Si yo todo lo que desarrollo parece ser muy coherente, muy lógico, todo lo que te quieran, pero hoy hago la experiencia y me indica que eso no es así, no es así, punto. ¿Estamos? Eso en matemática, por ejemplo, no pasa. Pero la ciencia